Dios te bendiga, ¿cómo estás? De parte de Jesús te enviamos un abrazo en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación. Hablamos hoy sobre el pecado mortal. Pero no lo podemos hacer sin antes ponernos en las manos de Dios. Acompáñame, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados Señor, aquí estamos. Si hemos abierto esta enseñanza es porque queremos escuchar más de ti. Es porque queremos mejorar en nuestra relación contigo. Es porque no queremos, Señor, seguir caminando como ovejas sin pastor, camino al matadero. Señor, hoy queremos pedirte que la palabra tuya, Señor, que sea predicada, sea espada de doble filo, que sane, libere y transforme. Que el corazón del hombre reciba el anhelo de la conversión. Que podamos, Señor, a través de tu misericordia, dar la espalda al pecado y poner el frente a ti, mi soberano, único Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayude, que toda cadena, que toda debilidad, que toda enfermedad, que toda herida que esté provocando que yo esté separada de ti, Señor, sea sanada en el poderoso nombre de Jesús. Todo lo pedimos, Abba, en el nombre de tu único Hijo Jesús, y pedimos la intercesión de la Virgen, la Madre dolorosa. A ti que eres Dios y que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pedimos la intercesión de la Inmaculada Concepción, la Madre de Dios y Madre nuestra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Y amén. Bendito sea Dios. Estoy alegre de poder una vez más encontrarme contigo. La semana pasada estuvimos hablando sobre el pecado venial y decíamos que el pecado venial no nos aparta totalmente de Dios, pero sí afecta y debilita nuestra relación con Dios. El pecado venial. Dijimos también que el pecado venial se perdonaba en el acto de contrición en la Santa Eucaristía, pero que hoy nos vamos a dar cuenta que el pecado mortal solamente es perdonado, tú solamente restablece tu amistad con Dios cuando está en pecado mortal, cuando va al confesionario. Hoy vamos a hablar de la importancia que es correr, alejarnos del pecado mortal. Mientras el pecado venial no nos aparta completamente de la voluntad, de la gracia de Dios, el pecado mortal es cometer un acto con pleno conocimiento y que nos separa completamente, nos aparta completamente de nuestro Señor. Eso es pecado mortal. Cuando tú y yo cometemos pecado mortal, hay una rotura, hay una separación. El Dios de la misericordia y del amor que te ama,
te ama a ti, pero no ama el pecado, aborrece el pecado. Y cuando tú y yo estamos en pecado mortal, Dios se entristece y se va. Él no puede convivir con el pecado, aunque sigue amando al pecador. Para cometer pecado mortal es necesario 3 condiciones y la quiero compartir contigo. Para cometer pecado mortal es necesario que ese pecado sea de materia grave, o sea, algo prohibido. En los 10 mandamientos de nuestra iglesia nos dicen qué debemos hacer y qué no debemos hacer. No matarás, no robarás, honrarás a tu padre y a tu madre, amarás a tu Dios sobre todas las cosas, no codiciarás los bienes ajenos. Los mandamientos nos dicen, es como el GPS para dejarnos saber qué es agradable a Dios y qué no es agradable a Dios. Cometer pecado mortal es cometer un acto de materia grave, de materia prohibida, un acto que afecta directamente a Dios o a nuestros hermanos. Esa es la primera condición para que un pecado sea mortal. Hay una segunda condición y es tener la plena advertencia por parte del entendimiento. O sea, tienes tú que tener un pleno conocimiento. Tú entiendes que lo que está haciendo es grave. Tú entiendes que lo que está haciendo está en contra de la voluntad de Dios. Tú entiendes que lo que está haciendo afecta tu relación con Dios, pero igual tú decides hacerlo. Tú decides hacerlo, por lo que seas, pero tú decides hacerlo. Esa es la segunda condición para cometer un pecado mortal. Y aquí quiero mencionar este pecado de impureza. El pecado de impureza ofende terriblemente a Dios. Y muchas veces, tanto hombres como mujeres deciden tener una relación fuera de la bendición de Dios, con pleno conocimiento, sabiendo que es materia grave, e igual dicen, no me importa, me enamoré y me voy a juntar con esta persona. Esa persona está cometiendo pecado mortal, se está alejando completamente de Dios por cometer ese acto que va en contra de la voluntad de Dios. Y la tercera condición que debe de tener para que un pecado sea mortal es el consentimiento y la aceptación. Consentimiento, yo consiento que esto pase. O sea, no es que me están obligando. Una violación donde no hay un consentimiento es pecado mortal de parte de la persona violada. No. Si tú cometiste algo, si tú te fuiste con un hombre y tú tienes una relación fuera del matrimonio y tú no sabes que esto es en contra de la voluntad de Dios, que esto va en contra de los mandamientos de Dios, si tú no lo sabes, si tú nunca has escuchado, tú no estás cometiendo pecado mortal. Si tú no vas a la Santa Eucaristía los domingos porque tú estás enfermo, porque tú tienes una gravedad, porque tú no te puedes parar, tú no estás cometiendo pecado. Porque tienes que tener la voluntad
el consentimiento, el conocimiento. Saber, tú tienes que estar bien en tus facultades mentales. Una persona que no está bien en su facultad mental, una persona que tiene problemas, no está en el tiempo, comete pecado mortal cuando está en ese momento, no. Pleno conocimiento, consentimiento. Tiene que saber, tiene que tener estos 3 factores para hacer un pecado mortal. Saber que es una falta grave que atenta contra Dios. Hacerlo con el conocimiento. De antemano ya yo sé que es malo, ya se me ha predicado, ya yo lo he escuchado, ya me lo dijo mi mamá, ya me lo dijo la señora. Igual yo sigo por ahí, por ese camino. Y plena voluntad, no te obligaron, no te violaron, no te esforzaron, no te pusieron una pistola para hacerlo. Quiero compartir contigo lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1855. El pecado mortal destruye la caridad en el corazón del hombre por una infracción grave de la ley de Dios. Aparta al hombre de Dios, que es su fin último y su bienaventuranza, prefiriendo un bien inferior. Nos sigue diciendo el numeral 1856. El pecado mortal que ataca en nosotros el principio vital que es la caridad necesita una nueva iniciativa de la misericordia de Dios y una conversión del corazón que se realiza ordinariamente en el marco del sacramento de la reconciliación. ¡Wow! Mientras que el pecado venial es perdonado en el acto de contrición, cuando tú te arrepientes en la Santa Eucaristía, el pecado mortal es necesario que tú y yo vayamos a confesión para poder entonces volver a estar en gracia de Dios. Requiere de la misericordia de Dios y del arrepentimiento de corazón. Necesitamos tú y yo decir: estoy arrepentida de haber ofendido a Dios con este pecado grave. Y entonces cuando yo me reconozco, cuando yo me arrepiento y yo voy al sacramento de la confesión, ese pecado mortal es borrado y volvemos tú y yo entonces a tener la amistad con Dios. En este tiempo de Adviento que nos invita a preparar el corazón, entonces es importante correr a confesión si tú y yo estamos viviendo en pecado mortal. Yo sé que para muchas personas es difícil tomar la decisión, pero cuando tú estás en pecado mortal, tú estás muriendo. Y cuando tú tienes una enfermedad física grave, tú corres a buscar solución. Tú tienes que correr a buscar solución porque el alma es mucho más importante que el cuerpo. Esta vida es temporal, pero si tú y yo morimos en pecado mortal, tú y yo vamos a perder el cielo. El pecado mortal nos lleva al infierno, mis amados. Por eso es importante que en este tiempo de Adviento, tú y yo le pidamos a Dios que nos dé la fuerza, la gracia que tú y yo necesitamos
para dar la espalda al pecado. Cuando tú y yo caminamos con una enfermedad física como lepra, hongos, ciertas enfermedades, tú y yo de alguna manera no queremos acercarnos a la persona. ¿Por qué? Porque tengo una lepra que tiene mal olor, tengo una enfermedad que tiene mal olor, tengo algo, y tú cuidas tu dignidad y tú tratas de separarte, de buscar la solución. Cuando tú y yo andamos en pecado mortal, tú y yo andamos con un olor horrible. Olemos a muerto. Quizá tú nunca has olido cómo huele un muerto, pero una carne de gente muerta huele horrible. Así es el pecado mortal. Aunque no tiene un olor que tú y yo podemos percibir, está ahí el olor, el aspecto de una persona que está en pecado mortal. Es una persona que tiene toda su carne podrida y se está cayendo a pedazos, está lleno de pus, le han brotado los ojos, se le han caído parte de la piel de la cabeza, y entonces es un rostro, es una imagen que nadie puede mirar por un minuto sin llenarse de miedo, de pánico. Así es el pecado mortal. Pidamos a Dios la gracia en este tiempo de Adviento, que podamos reconciliarnos con Dios a través del sacramento de la reconciliación. El que es bueno y justo para perdonarnos está esperándonos en cada iglesia. Los sábados regularmente toda la parroquia tienen confesión, y si no, llama a la rectoría, haz una cita con el sacerdote y confiésate. No permitas vivir un día más en pecado mortal. Tú y yo no sabemos qué día vamos a morir, y si morimos en pecado mortal, perderemos el cielo. Pidamos a Dios de la misericordia, al Dios que nos ama con amor eterno, que nos libre de una muerte precipitada, de una muerte repentina, que podamos antes de morir ponernos en comunión con Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Te pedimos, Dios, que nos aparte de todo aquello que nos lleva a la muerte. Amén, amén y amén. Bendito sea Dios. Estamos ya cerca del nacimiento del niño Dios. Por eso en estos últimos días es necesario arrancar de raíz todo lo que no es de su agrado. Todo lo que no es de su agrado. Quiero invitarte a que comparta esta enseñanza. Es muy importante, son dos. La semana pasada predicamos sobre pecado venial y hoy sobre pecado mortal. Es importante que la compartamos las dos. Importante, compártela. Sube tu dedito, dale like. Dale like si te gustó esta enseñanza. Mira, suscríbete, regálanos tu suscripción. La necesitamos. Necesitamos que YouTube siga compartiendo estos videos. Necesitamos tener más oportunidad para que la palabra de Dios llegue a muchos corazones. Tenemos página en Facebook. Dale like y síguenos. Pero lo más importante que quiero pedirte es que me envíe tus comentarios y que ore por nosotros. Nosotros oramos por ti. En este tiempo de Adviento te mando un abrazo de paz. Hasta la próxima. Bye bye.